Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora. Mi alma te espera, Señor. Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora. Mi alma te espera, Señor. Desde el abismo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos, mi Dios, a la súplica de mi voz. Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra. Buenos días, Dios les bendiga. Les habla el Pastor Cruz. Hoy es sábado 26 de agosto de 2023. Es una bendición poder llegar a sus hogares a través de este medio. Padre, te doy gracias porque me permites compartir tu palabra una vez más. Nada me llena más que poder trabajar en tu obra. Ayúdanos a escuchar tu santa palabra para que podamos entender verdaderamente su significado y que entendiendo podamos creer y creyendo podamos seguir con toda fidelidad y obediencia, buscando dar honor y gloria a tu nombre en todo lo que hacemos. Te lo pedimos, Señor, por amor a Cristo Jesús. Amén. A diferencia del púlpito de nuestras iglesias, donde la palabra es solo escuchada por aquellos que asisten o tienen la oportunidad de hacerlo, la palabra que es sembrada a través de estos medios de la internet es una palabra que no tiene límites, porque el mensaje seguirá recorriendo la internet de día y de noche, tocando almas y llegando a aquellos para quien Dios la inspiró. Los cristianos son buenos discutiendo entre sí sobre temas candentes, en los cuales pierden un precioso momento que pudiesen estar dedicando a la oración o actividades más edificantes. Pero en ninguna otra parte los argumentos se agitan más que en las redes sociales. ¿No lo cree usted así? Hemos podido ver que ante la creciente presencia del movimiento social de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales, más conocido como LGBT, muchos han acudido rápidamente a las Escrituras, no solamente refugiándose en la palabra de Dios, sino buscando y escudriñando cada palabra para responder bíblicamente a aquellos que defienden la depravación y degradación del ser humano. Pero qué lástima que muchos no corren de la misma manera a la palabra de Dios en busca de respuestas a otros aspectos tan importantes como el primero. Sin duda la palabra de Dios no es solo alimento para el alma, sino también es un manual de guía para nuestras vidas. Es por esto la importancia de que, al igual que el alimento que nos llevamos a la boca, seamos también cuidadosos en lo que escuchamos a través de las prédicas o enseñanzas bíblicas. Lo que distingue a la predicación cristiana de cualquier otra clase de discurso o charla motivacional es que el predicador no se apoya en sus argumentos persuasivos para dar base autoritaria a la predicación, sino más bien expone el mensaje respaldado por la autoridad que Dios le ha conferido. La reflexión de hoy es un tema que, aunque para muchos será muy controversial, realmente es algo establecido muy claramente en la palabra de Dios.
Hoy estaremos hablando sobre lo que dice la Biblia con respecto al supuesto llamado pastoral para la mujer. Y como manera de informativa, muchos pudimos ver en junio de este año cómo en todos los espacios noticiosos de los Estados Unidos los titulares anunciaron una enmienda para la expulsión de 2 mega iglesias bautistas en California por el simple hecho de tener mujeres ocupando el puesto de pastor. Con estas 2 iglesias ya son 5 iglesias que han sido expulsadas por el mismo motivo. Estos titulares han generado alguna ansiedad y confusión que reviven una vez más la necesidad de debatir sobre este tema de tanta importancia, puesto que no es una situación aislada que solo afecta a la Iglesia Bautista. Alguien de vez en cuando me ha preguntado si las mujeres pueden servir en el ministerio. Mi respuesta siempre es por supuesto que sí. Todos los creyentes estamos llamados a servir y ministrar unos a otros. Pero respondería de manera muy diferente si la pregunta se formulara de manera más precisa, como ¿hay algún cargo ministerial en el que las mujeres no puedan desempeñarse dentro de la iglesia? Y yo diría que el Nuevo Testamento enseña claramente que las mujeres no deben servir como pastoras. Quiero comenzar en el libro de la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Buscamos todo en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ojo, vemos aquí que dice marido de una sola mujer. No dice esposa de un solo hombre. Luego seguimos leyendo y nos continúa hablando de otras cualidades como el ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que debe administrar bien su propia casa, etc. Debemos de saber que esta carta de Pablo fue escrita a un joven pastor con la intención de instruirlo sobre cómo se debe ordenar y dirigir la iglesia. Él quiere que Timoteo sepa qué tipo de iglesia debe construir. Y no hay nada más importante en términos de la estructura organizativa de una iglesia que saber escoger bien a quién está calificado para liderar. Dado que este es el contexto de Primera de Timoteo y que la escritura es referente para la iglesia a lo largo de todas las épocas, entonces debemos concluir que estas instrucciones son también para la asamblea de nuestros días de hoy. Ser pastor es estar en lugar de autoridad. Permitir que las mujeres ocupen esos cargos contradice el mandato bíblico. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 a 14, dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Aquí debe de observarse que nada en el texto indica que la prohibición de Pablo se deba a una situación cultural, como muchos tratan de aludir, debido a mujeres sin educación o problemáticas que trataban de enseñar en la iglesia o algo así. La razón por la que Pablo da este mandato es porque Adán fue creado primero y luego Eva. Esto violaría el orden de la creación. Aquí se comunica la razón fundamental por la que las mujeres no deben servir como pastoras, por lo que el argumento de la creación no puede descartarse como algo culturalmente arraigado. Además, el Nuevo Testamento contiene muchas apelaciones similares al orden de la creación. Por ejemplo, la homosexualidad no está de acuerdo con la voluntad de Dios porque es contraria a la naturaleza, como podemos leer en Romanos 1:26. Es decir, viola la intención de Dios
cuando hizo a los seres humanos como hombre y mujer. Los hombres han sido colocados en autoridad sobre las mujeres y los niños, tanto en el hogar como en la iglesia. Y esto no tiene nada que ver con ser sexistas o retrógrados. Este es el diseño de Dios. Es el mismo diseño que ha sido atacado en los últimos años por el movimiento de LGTB en su funesta y depravada agenda de destruir la institución de la familia creada por Dios. Y es crucial observar que un rol diferente para la mujer no significa inferioridad de la mujer. Como leemos en Génesis 1, 26 y 27, las mujeres y los hombres son igualmente creados a la imagen de Dios. Tienen igual acceso a la salvación en Cristo Jesús, como leemos en Gálatas 3:28, y son coherederos de la gran salvación que es nuestra en Jesucristo. Los escritores bíblicos no cuestionan la dignidad, la inteligencia y la capacidad de las mujeres. Vemos esto, que así como Cristo se sujeta al Padre, así las esposas deben sujetarse a sus esposos. Cristo tiene la misma dignidad y valor que el Padre, por lo que su sumisión no puede entenderse como una señal de inferioridad. Ahora, viajemos mucho más para atrás en el tiempo y busquemos el libro que nos habla de los comienzos de la vida, el libro de Génesis, donde Dios, después de haber puesto a Adán y a Eva en el Edén, los expulsa y les castiga como consecuencia de su desobediencia. En Génesis 3, versículo 16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos. Vemos aquí que después de maldecir a la serpiente, Dios también pasa a maldecir a la mujer. Como parte de su primera maldición, Dios multiplica en gran manera el dolor durante su embarazo y a la hora de dar a luz. Pero también podemos ver que la maldición sobre la mujer no culminó allí, sino que continúa diciendo: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto evidentemente es esa parte de la justicia retributiva que nos encontramos constantemente en la palabra de Dios. La mujer había tomado la delantera en la transgresión. La transgresión no vino por Adán, sino por Eva, su mujer. En el estado caído, en donde ambos, Adán y ella, fueron expulsados del Edén, ahora ella estará sujeta a la voluntad de su esposo. Note usted que la palabra deseo no se refiere al deseo sexual en particular, como muchos pretenden recomendar, puesto que ante la desobediencia, durante la creación, Dios les encomendó, como podemos ver en Génesis 1:28, que crecieran y se multiplicaran hasta llenar la tierra. Entonces, como sabrá usted, la multiplicación está antepuesta a un deseo sexual entre la pareja. Es natural. Por lo que esto descarta completamente que este deseo del cual vemos aquí hace referencia específicamente al deseo sexual. El intenso deseo que Eva desarrolló por conseguir algo que no le correspondía la llevó a desobedecer un mandato claro de Dios, que trajo como consecuencia una condenación sobre ella y sobre su esposo Adán. Este deseo se refiere sobre la determinación de su voluntad, la cual será cedida ahora a su marido, y en consecuencia, él se enseñoreará sobre ella. En 1 Corintios 14, versículos 33 al 37, Pablo hace referencia a este tipo de sumisión que debe la mujer al hombre, no como parte de una costumbre de la época, como muchos justifican, o como parte de la carta a los Corintios, donde, como muchos dicen, esta ordenanza estaba solo en el contexto de la interpretación de lenguas y el orden de la iglesia al respecto. Si fuese así, no se acentuaría sobre la misma necesidad de esta sujeción de la mujer, como lo vemos también en 1 Timoteo 2, versículos 11 al 15, en donde vemos que la verdadera razón a esta ordenanza se refiere directamente a la maldición de Dios hacia Eva, como causa de una desobediencia que trajo condenación sobre toda la humanidad. Pablo dice en este versículo: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación,
porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os he escrito son mandamientos del Señor. La mejor manera de examinar un versículo de la Biblia es en su contexto y buscar una declaración en el libro que exponga el propósito de lo que está escrito. El tema de la autoridad con respecto al papel del hombre y la mujer está en el contexto de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, como dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Verá usted los versículos de Primera de Corintios 14, versículos 33 al 37, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 15, y Génesis 3:16, deberían de ser más que contundentes para entender que como consecuencia de la desobediencia ocurrida en el Edén, todos los participantes fueron maldecidos por Dios, y la mujer en particular quedaría sujeta a la voluntad de su esposo. El dominio que el hombre tendría sobre la mujer no sería por una imposición del hombre o de una cultura que aún ni siquiera estaba establecida en el Edén, sino que este dominio sería por la divina imposición de nuestro Creador. Esto es todo lo contrario a lo que estamos viendo en los últimos años, donde pareciera que el feminismo se ha dado la tarea de imponerse cada día más y más sobre la voluntad del hombre. Y es aquí la causa de este deseo de la mujer, un deseo pecaminoso de igualdad o superioridad sobre el hombre, el deseo del cual hace referencia el libro de Génesis 3:16. Precisamente este tipo de actitud o deseo desafiante fue lo que en un principio llevó a la mujer a desobedecer a Dios y a condenar al resto de la humanidad por causa de su pecado. Lo más preocupante de este mundo caído es que ahora, con los progresos culturales y los cambios de mentalidad, se han convertido en norma aceptable por una gran mayoría, una nueva norma en donde a lo malo lo ven como bueno y lo bueno lo llaman malo. El deseo de experimentar cosas nuevas está guiando a muchos a un extravío de perdición. Es un hecho que las mujeres son subestimadas y subutilizadas en todas las categorías de nuestra iglesia. Sin lugar a duda alguna, muchas mujeres dotadas y ungidas podrían predicar y enseñar mejor que muchos hombres. Sin embargo, no son los dones o la unción el problema en cuestión, sino el orden y el divino llamado de Dios. No podemos acercarnos a su palabra con una agenda social y hacer que se ajuste a nuestras necesidades espirituales. A pesar de nuestro desagrado personal, debemos cambiar y adaptarnos a lo que dice la palabra de Dios. Muchas mujeres con la pasión, las ganas y la capacidad de enseñar se defienden argumentando que Pablo era un anticuado porque odiaba a las mujeres. Otras dicen que estas ordenanzas eran solo para la iglesia de Corintios. Otras también dicen que se sienten inspiradas o que han sido llamadas por el mismísimo Dios a predicar, que por ende no les importa lo que diga Pablo, sino lo que diga Dios. Pero ¿será que en realidad han escuchado la voz de Dios hablándole, cuando Dios mismo en su palabra dice todo lo contrario? Veamos, en realidad este Pablo anticuado, que según su detractora odiaba a las mujeres, es el mismo Pablo que dice en Efesios 5:25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Antes del encuentro de Pablo con nuestro Señor, el mundo estaba dividido entre judíos y paganos o gentiles. El cristianismo, tal y cual conocemos en nuestros días, es por medio de la revelación dada por Dios a Pablo y no por revelación de hombres. Pablo, el gran teólogo de la iglesia cristiana, dijo algo que se relaciona con el punto que está bajo consideración. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Según dice Gálatas capítulo 1,
versículos 11 al 12. Pablo es el precursor u organizador de nuestras iglesias. Es para esto que Dios le separó. La ordenanza que da Pablo, apóstol para los gentiles, escogidos por Dios, en 1 Corintios 14, 33, dice claramente, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, esta ordenanza no era únicamente para la iglesia de Corintio, sino para todas las iglesias de los santos. La predicación distorsionada del mensaje de Dios conduce a la proclamación de un evangelio diferente. Es por esto que el mismo Pablo advirtió diciendo en Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, que no lo crea. El hecho de que una mujer esté apasionada por trabajar en la obra de Dios o que esté cualificada para subirse a un púlpito a predicar, no quiere decir que al hacerlo esté glorificando o obedeciendo a aquel mismo que en su palabra le prohibió hacerlo. Porque si la obediencia glorifica a Dios, entonces la desobediencia, ¿a quién glorificará? Verá usted, las instrucciones del apóstol Pablo son dadas por Dios. Los versículos que leímos anteriormente en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3, concluyen diciendo lo siguiente: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Si el apóstol Pablo fue escogido como el apóstol para traer la salvación del evangelio a los gentiles, ¿cómo entonces algunos indoctos de la palabra escogen con pinzas lo que les conviene y lo demás lo desechan como algo anticuado? ¿Por qué será que muchos rechazan la corrección? ¿Ha visto usted alguna vez a un niño sonreír o alegrarse ante la corrección? En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, el mismísimo apóstol Pedro dice con relación a la enseñanza de Pablo: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Qué dice aquí? Escuche, dice que dentro de las cosas que el apóstol Pablo escribía a sus cartas, algunas de ellas eran difíciles de entender. Y continúa diciendo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces Pablo no habla por su propia sabiduría, sino por la sabiduría dada por Dios. Y cuando prohíbe a la mujer hablar en la iglesia o ejercer algún tipo de poder sobre el hombre, realmente está haciendo referencia como un recordatorio a la maldición o el castigo impuesto por Dios desde el momento de la desobediencia en los orígenes de la creación. Entonces, aquí no hay nada nuevo, nada que discutir. Si las escrituras son palabras vivas de Dios, yo no soy el autor de la carta o del mensaje que les entrego hoy. Yo soy meramente el cartero o el mensajero que cumple con la entrega. Yo cumplo con entregarle a usted la palabra y usted tiene la opción de recibirla en obediencia o desecharla, como dice Pablo, para su propia perdición. La verdad es que todos aquellos que están ungiendo y haciendo llamados a las mujeres a liderar como pastoras en la iglesia están en una flagrante violación ante los ojos de Dios. ¿Qué pasa con las mujeres que profetizaron en las iglesias? Muchos me preguntarán. Dirán, pastor, si Pablo permitió que las mujeres profetizaran en la iglesia de Corintio, como podemos leer en 1 Corintios 11:5, entonces ¿por qué prohibiría que las mujeres predicasen? Se animó a las mujeres a compartir tales revelaciones, pero también verá usted que estas revelaciones no es lo mismo que dar una exposición de la palabra con exhortaciones y autoridad sobre el hombre. Esto no es ni enseñar ni predicar. La predicación es el medio de llamar a los pecadores al arrepentimiento hacia Dios y a la fe en el Señor Jesús para que puedan conocer a Dios.
La predicación es la enseñanza y exposición de la palabra con la autoridad que proviene de Dios. Es imperativo ver que la profecía no es el mismo don que la enseñanza, porque los dones se distinguen en el Nuevo Testamento en 1 Corintios 12:28. Las mujeres sirvieron como profetas, pero nunca como sacerdotes. La misma palabra también nos dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, que en los tiempos finales, tanto mujeres como jóvenes profetizarán. Y aún así, esto no afirma que Dios está aceptando el ministerio pastoral para la mujer. Dirá usted, ¿se le está prohibido a la mujer enseñar completamente? Claramente que no. También las Escrituras dicen en Tito 2, versículos 3 al 5, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces la mujer, que a diferencia del hombre puede dar a luz una nueva vida, está llamada también a educar y a fomentar el crecimiento y desarrollo de jóvenes que sean temerosos de la palabra de Dios, jóvenes que amen la palabra de Dios y amen a su esposo y que sepan edificar su hogar. Hay algunos contextos en donde las mujeres pueden dirigirse a una audiencia mixta, es decir, de mujeres y hombres, pero nunca deben predicar ni deben enseñar regularmente en las clases o estudios dominicales. Por otro lado, muchos argumentan que las mujeres pueden ser pastoras y citan ciertas historias o textos bíblicos que destacan a aquellas mujeres que estuvieron comprometidas en el ministerio para apoyar dicha posición a favor del llamado pastoral femenino. Como ejemplo de ello, se cita a Débora, quien fue la primera y única jueza de Israel. Débora fue una profetisa y jueza que dirigió a Israel después de la muerte de Ahab, según leemos en el libro de Jueces 4, versículos 1 a 4, en donde se argumenta que si Dios hizo a Débora juez y líder sobre el pueblo de Israel, entonces no hay nada que indique que las mujeres no pueden ser pastoras. Pero tenemos que mirar de cerca y pensar detenidamente sobre este argumento. Primero, el libro de Jueces es un libro descriptivo, no prescriptivo. Es decir, el libro de Jueces, y en particular el relato de Débora, está describiendo algo que sucedió, pero que no necesariamente nos está diciendo lo que debe de suceder. El mandato de Pablo para la iglesia, sin embargo, es prescriptivo. Él nos está diciendo lo que debe de suceder en la iglesia por encomienda de Dios. Las narraciones como Jueces simplemente describen eventos que tuvieron lugar, no tienen la intención de prescribir mandamientos morales y de doctrinas dentro de la iglesia. En pocas palabras, que Débora fuera juez no contradice ni cambia el mandato de Pablo en 1 de Timoteo. En segundo lugar, Débora fue un juez durante el momento más oscuro de la historia de Israel. Verás que los gobernantes principales y los comandantes de Israel y su ejército fueron jueces durante casi 350 años, que incluyeron algunos de los peores tiempos de Israel. Que ella haya sido nombrada en un momento donde la mayoría de los hombres o el liderazgo masculino estaban ausentes, debe de verse más bien como un juicio de Dios. El libro de Jueces 1:6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hizo lo que le parecía bien a sus propios ojos. Entonces, el hecho de que Débora sirviera como jueza fue en realidad un reproche a Israel por la ausencia de un liderazgo masculino. Podemos llegar a esta conclusión por lo que dijo el profeta Isaías en el libro de Isaías 3:12, durante otro periodo oscuro en la historia de Israel, cuando afirmó que las mujeres gobernando era una señal de juicio de Dios. Dice Isaías 3:12: mi pueblo, niños son sus opresores, y las mujeres se enseñorean de ellos. Oh pueblo mío, tus guías te engañan y se han tragado el curso de tus caminos. Verá usted, no sabemos realmente por qué Dios
escogió a Débora. Ciertamente para un Dios que es capaz de hacer hablar hasta las mismas piedras, como está registrado en el libro de Lucas 19:14, o hacer hablar a un burro, como podemos leer en Números 22, versículos 21 y 33, para él nada es imposible. La historia de Débora es heroica, pero no cambia el hecho de que solo hombres calificados pueden ser pastores en la iglesia de Dios. Verá, solo porque Dios en una ocasión utilizara al burro haciéndole hablar, no quiere decir que por esto le convirtió en un pastor, ¿comprende? Otro ejemplo que usan para excusa a justificar el desafío viene del ministerio de Jesús. Nuestro Señor tenía varias mujeres que lo seguían y lo ayudaban. Luego, después de la resurrección, fueron estas mujeres las primeras en anunciar que Jesús estaba vivo, como podemos leer en Mateo 28, del 1 al 10, y Juan 20, 18. Fueron las mujeres las que avisaron sobre la resurrección a los discípulos. Por tanto, usan esto como un argumento que las mujeres, en efecto, pueden predicar en la iglesia de hoy. ¿Será acaso que no sepan diferenciar entre traer la noticia de la resurrección a predicar o a pastorear? Tenemos otro ejemplo como el de Priscila y Aquila, que instruyen a Apolos, pero si usted lee en el libro de Hechos 18, del versículo 18 al 22, usted podrá ver que esto se trató de una conversación privada y no una predicación. Hay charlas, además de la enseñanza, como son las profecías o las palabras de aliento, pero este tipo de discurso no representa la educación regular, formal y continua en la palabra de Dios. Por ejemplo, en la profecía, las personas dan palabras espontáneas de Dios para ocasiones particulares, como es el caso de 1 de Corintios 14, versículos 29 al 32. Sí, en cierta forma hay una enseñanza informal que ocurre cuando los cristianos están reunidos, en donde los creyentes comparten ideas y pasajes sobre la palabra de Dios. Priscila desempeñó un papel en la instrucción privada de Apolos, que está en Hechos 18, 26 a 28, pero aquí está el problema. Esto es distinto a predicar a la congregación reunida o de una mujer que enseñe regularmente las escrituras a los hombres. Y vuelvo y repito, no pongo en duda la capacidad intelectual de la mujer para hacerlo. No se trata de capacidad, sino de obediencia a la palabra. Tenemos también otro ejemplo, como es el de Febe, quien fue elogiada en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma por ser una diaconisa, es decir, una sierva devota al servicio de la iglesia. Pero claro, no una pastora, ahí no dice que fue pastora. Esto está en Romanos 16:1. La inclusión en el saludo de la epístola de Pablo es el saludo a una mujer cuyas obras han sido reconocidas por Pablo, obras que la convierten en un modelo a seguir para otras mujeres. Todos estos aspectos, sin lugar a dudas, son grandes ejemplos y comunican una verdad esencial, pero esto no se convierte en un argumento de precedencia para anular las escrituras o abrir las puertas a las mujeres que sirven en roles que Dios no ordenó para ellas. Vea usted que en ninguno de estos pasajes podemos inferir nada que tenga que ver con el oficio de pastor para la mujer. Hay varios tipos diferentes de hablar mencionados en la Biblia, como son profetizar, evangelizar, leer, exhortar, enseñar, anunciar. Entonces podemos concluir en lo siguiente. 1. Dentro de las maldiciones que recibieron en el huerto del Edén, todos los participantes, como la serpiente, la mujer y el hombre, como parte del castigo o maldición que la mujer recibiría, estaba que la mujer con dolor daría luz y que la mujer tendría que estar sujeta a su esposo y éste se enseñorearía sobre ella. De la misma manera que muchos consideran que Jesús vino a abolir toda la ley, tanto la ley mosaica como la ley moral de Dios, más conocido como los 10 mandamientos. Aún así, el mismo Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley, porque ni una tilde de las escrituras pasarían hasta que no llegue el fin de la humanidad. Pues así también hay quienes dicen que la maldición del pecado original sobre la mujer también quedó abolido
por el sacrificio de Jesús en la cruz. Es gracioso que si esto fuera cierto, entonces cuando vamos a la sala de maternidad, tendríamos grandes dificultades para encontrar qué sección pertenece a las madres cristianas, ¿verdad? Porque ahí entonces las mujeres no sufren de dolor alguno. ¿Ve usted lo paradójico en esto? Créeme, el dolor de parto es aún algo vigente para toda la mujer cristiana o no cristiana. Es algo tan verídico como el mandamiento de Dios que dice no matarás. Como comprenderás, no es algo que fue clavado en la cruz. Son parte de esas cosas de las cuales el mismo Jesús dijo que no vino a abolir. No, amigos míos, el mismo dolor de parto anunciado como consecuencia de la caída de Edén sigue estando presente en nuestros días de hoy, de la misma forma que el hombre se sigue ganando el alimento con el sudor de su frente y que cuando muere regresa al polvo. Muchos de los creyentes de hoy día simplemente no quieren escuchar la verdad del Evangelio. Número 2. Dentro de las cualidades para el pastorado, se dice que es necesario que el obispo o pastor sea marido de una sola mujer. Y aquí evidentemente está haciéndose referencia a un hombre, no a una mujer. Número 3. Pablo dice que de la misma forma que se ha enseñado en todas las iglesias, las mujeres deben de mantenerse calladas en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que deben de estar sujetas a sus esposos, puesto que es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, para aquellos que critican todo lo que proviene del Viejo Testamento diciendo que casi todo lo que contiene esas enseñanzas era para el pueblo judío, lo contraproducente a esto es, primeramente, que lo acontecido en la creación estaba muy lejos de la existencia de Israel como nación. Segundo, las ordenanzas para la mujer aparecen no en el Viejo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. A que tenga oídos para oír, oiga. La serpiente no le ofreció a Eva una contradicción completa de la palabra de Dios, al menos no al principio. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque el arte de aquel que engaña es mezclar un poco de la verdad con la mentira, para que de esta forma engañara a su presa. La serpiente primero cuestionó al Señor, luego torció la palabra de Dios y al final ofreció una posición completamente diferente para la mujer. La Escritura por sí sola es clara en respondernos con respecto a estas mujeres que quieren ser pastoras, pero muchos no quieren aceptar lo que Dios ha dicho. En cambio, imitan al enemigo diciendo, ¿realmente habrá dicho Dios esto a través de Pablo? Sembrando así, de esta manera, una duda muy parecida a la duda sembrada en Eva. Y esta duda fue lo que precisamente terminó llevándola a su desobediencia y a ser aborrecida por Dios. Hay muchas personas hoy día actuando en rebeldía a la palabra de Dios. Se hacen pasar como cristianos, pero en realidad han acomodado la palabra de Dios, distorsionándola de tal forma que puedan sentirse cómodos en su desobediencia. Amigas y amigos míos, hermanos en Cristo, no cuestionemos al Señor. Su palabra es buena y está diseñada para nuestro florecimiento y para su gloria. Al final de todo, podemos ver que se trata de un problema de obediencia y someternos con aceptación a su palabra, aunque haya cosas que nos cuestionemos, que no nos agraden o difíciles de aceptar. Cuestionar la palabra o contradecir lo que en ella Dios nos habla no solo deshonra a nuestro Creador, sino que también nos llevará en desobediencia a una perdición segura. Entiendo que con todo el desarrollo cultural y de liberación femenina, esto a muchos no agradará. Sin lugar a dudas, hasta la más noble de las intenciones presentadas de la manera incorrecta puede verse como algo sexista o machista. Muchos argumentarán, ¿por qué si a través de los años la mujer ha escalado en la sociedad hasta ocupar puestos importantes como presidentas de una nación o líderes empresariales, ¿por qué entonces no pueden ser pastoras también? Verá usted, responder a esta pregunta, más allá de lo que nos dice la palabra de Dios, sería el equivalente a que también los hombres se preguntasen ¿por qué no pueden tener hijos? Aunque esto sería bastante raro en mi opinión,
porque tampoco podemos amamantar. Cuestionar la palabra y la autoridad de Dios es inútil. Verá usted que nadie cuestiona por qué el sol gobierna el día o la luna de noche. Lo aceptamos como parte de la voluntad de Dios y punto. Dentro de una sociedad caída que cada vez está más próxima a su total depravación, nada, absolutamente nada, debe de asombrarnos. A fin de cuentas, para todo aquel que ha nacido de nuevo, debe de tener el entendimiento que nuestro reino no es de este mundo. Cuando entendemos esto, entonces comprenderemos que no es la sociedad quien dicta nuestras reglas o valores, sino la palabra de Dios. Vivimos por la palabra de Dios. Y entienda usted, hermana y hermano mío, que no es mi intención levantar contiendas, sino exponer la verdad a la luz de la palabra de Dios. Yo no estoy tratando de agradar al mundo ni a nuestra cultura. De hecho, la palabra de Dios dice que porque no soy del mundo, el mundo me odiará por lo que digo. Y si esto es lo que tengo que sufrir por exponer la palabra de Dios, pues que así sea. Mi deber es hablar la verdad de la palabra y defender el Evangelio en un mundo en donde muchos tratan de pervertirlo o adulterarlo a toda costa, desde dentro y fuera de nuestras iglesias. La verdad no solamente nos libera, ciertamente para muchos, la verdad también será causa de dolor. Pero a pesar del dolor a veces necesario, no podemos negar que sigue siendo la verdad. ¿Sabe usted? Para que la piel de una quemadura sane bien, es necesario a veces pasar por el dolor. ¿Por qué? Porque será necesario raspar la herida hasta eliminar la piel muerta. Y hay muchas cosas pegadas a nuestras vidas a las cuales nos hemos acostumbrado como parte de enseñanzas de una falsa doctrina o un falso evangelio. Pero a pesar del dolor y la incomodidad que nos pueda causar, es necesario que nos desprendamos de ello. Usted es quien decide si acepta el mensaje o lo desecha. Solo hágalo conscientemente, sabiendo y temiendo que de equivocarse en su elección, esto podría condenarle eternamente. A fin de cuentas, no se trata de ultrajar o maltratar a la mujer, ese ser preciado que nos dio la vida. Se trata de poner las cosas en el orden que Dios las creó. Dios es un Dios de orden. Se trata de que todos lleguemos al entendimiento que por encima de nuestros deseos o aquellas cosas que nos apasionan y complementan, está la obediencia a la palabra de Dios. Quizás si mediante la obediencia traeremos gracia y bendición a nuestras vidas. Dice la palabra que por causa de ese fiel remanente, el dolor y la tribulación de los días finales serán acortados. Entonces, yo quiero invitarle a ser parte de ese fiel remanente. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicias. Sin duda sabrá a quienes la corrección no les agradará, pero no por esto deja de ser necesaria. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra, por este trago que para muchos será un trago amargo y difícil de tomar. Señor, oro para que tú, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Dios merecedor de toda gloria, nos des el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de tu palabra. Clamo a ti para que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados, que podamos guardar tu palabra con gozo y regocijo, teniendo una comprensión más profunda de quién eres tú y el verdadero precio de la desobediencia. Llénanos de un espíritu que tenga la capacidad del discernimiento para que podamos tomar las decisiones correctas en todo momento, que aun cuando las instrucciones parezcan inoportunas o irrelevantes, que podamos obedecerte sabiendo que obedeciéndote estaremos viviendo dentro de la voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que nuestras decisiones vengan acompañadas de prudencia y el temor a no desagradarte. Te pedimos todo esto, oh Padre Celestial, dando gloria y honra en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús y de tu Santo Espíritu. Amén. Como siempre, la paz y gracia de nuestro Señor sean con cada uno de ustedes. Y no dejes de compartir este mensaje para que otros tengan la oportunidad de meditar en su contenido. La palabra de Dios nunca regresa vacía, sin duda a alguien habrá de edificar.
Recuerde usted, como dice el refrán popular, no todo lo que nos incomoda nos destruye, sino que nos hace más fuertes. Fortalezcámonos entonces más en la palabra de Dios, aunque haya cosas en ella que nos incomoden. Sean todos bendecidos. Pastor Cruz.